Buenas tardes, estamos aquí en nuestro segundo encuentro en este Hasayé de Poiesis. Como les habíamos contado, el Hasayé es ese canasto que se hace en muchos de los territorios, sobre todo tropicales del mundo, con la palma, con la hoja de palma crean este canasto y se usa para recolectar los frutos que son resultado del trabajo, de la reflexión, del esfuerzo de diferentes seres humanos a lo largo del planeta. Y aquí estamos para recolectar los frutos de las reflexiones, de las experiencias. En el caso de Eder Santibáñez, ingeniero en sistemas, que ha creado una serie de instancias para convertir la tecnología en un elemento de transformación y de empoderamiento social, y tenemos la presencia del doctor Marcelo Careaga Buter, que es doctor en tecnologías, epistemología, filosofía, toda esa es su disciplina amplia que nos permite reflexionar esta tecnología que ahora mismo estamos utilizando para transmitir este Hasayé de Poyesi. Bueno, Pablito Carbone, mi compañero de ruta, con quien hemos creado este Hasayé de Poyesis, para generar estos espacios de diálogo, de reflexión y de acompañamiento como seres humanos. Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudita? Qué bueno que nos volvamos a vincular, que se genere esta segundita, como la llamo, nuestro segundo encuentro, acompañados pues, de dos especialistas en el tema que hoy nos convoca, oportunidades y desafíos para la sociedad en entornos tecnológicos, énfasis en la reflexión epistemológica de la tecnología. Y para hablar de este tema nos acompaña Eder y nos acompaña Marcelo, que ya fueron presentados por Claudia. Y lo que yo voy a realizar en este momento es lanzarles un par de detonantes, de preguntas, para que a partir de ahí ustedes puedan ir reflexionando y se pueda generar este diálogo, porque la idea de este Hasayé justamente es un diálogo, ¿no? La primera pregunta que habíamos definido junto a Claudia tiene que ver con lo siguiente: ¿cuáles son las oportunidades, cuáles consideran que son las oportunidades para el desarrollo humano y la sociedad desde la tecnología en el contexto actual? Puedo lanzar la primera pregunta, quizás a nuestro invitado de Chile, Marcelo, y luego Eder. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder usar las redes y las tecnologías que hoy día se están convirtiendo en espacios cotidianos de la comunicación humana en este contexto excepcional de la pandemia, en donde pareciera que procesos que eran muy lentos, que venían desarrollándose gradualmente desde la sociedad de la información, como el teletrabajo, la telemedicina, la telesalud, la educación digital, de pronto se transformaron en algo que tenían significado para la sociedad y fueron necesarios e imprescindibles. Y lo primero que yo puedo evocar a partir de la pregunta es que una cosa es la técnica, es decir, tener estas tecnologías disponibles. Y la técnica, los griegos nos enseñaban, era una virtud, era un arte, era el arete griego, la capacidad de resolver problemas de manera eficaz. Pero esa técnica sin reflexión no es tecnología. Y uno de los problemas que hemos venido arrastrando en esta transición cultural de la modernidad a la posmodernidad que estamos viviendo ahora y que se agudiza con la pandemia, es que la gran mayoría de nosotros nos transformamos en consumidores de información, más que en gestores de conocimiento. Entonces usamos las tecnologías en una suerte de oportunismo tecnológico. Y con la pandemia se abre una ventana de oportunidades, pero que surgen de muchas paradojas que todavía están muy presentes en la sociedad. Y es que la tendencia es a utilizar las tecnologías sin comprender profundamente qué es lo que hay detrás. Por ejemplo, en educación, que en el ambiente donde yo me muevo, no hay conciencia de que detrás de esto hay temas epistemológicos, es decir, de cómo se comporta el conocimiento. Y no somos capaces de distinguir la frontera que hay entre administrar información, que significa acceder a fuentes que ya están disponibles, y gestionarlas, es decir, representarlas nuevamente, un poco lo que llamamos copiar y pegar,
a gestionar conocimiento, que significa usar un lenguaje para representar los constructos intelectuales, teóricos y prácticos que podemos generar en el proceso de aprender para hacerlos transferibles. Entonces, ese solo ejemplo está latente y es un gran problema hoy día en la sociedad, específicamente en la educación, pero en general en la forma en cómo consumimos la tecnología. Entonces, hoy día hay una ventana de oportunidades que me podré referir más adelante para que esto sea un diálogo. Súper interesante. Bueno, y de estas ventanas de oportunidades vamos a hablar luego y ahora nos gustaría escuchar un poco las impresiones de Eder. Pablito, creo que tenés ahí algún Sí, disparador. yo voy anotando cosas, por eso miro para otro lado mientras van hablando, no quiero que se me pierda, yo necesito escribir para poder generar una... Me quedo con dos cositas que mencionaba Marcelo, que son muy importantes. Técnicas y reflexión no es tecnología, necesitamos ser generadores de conocimientos. Creo que a todos nos agarró sobre todo en el ámbito educativo, esta pandemia, y esta situación nos agarró un poco en pañales, ¿no es cierto? Entonces, muchos docentes, muchos educadores no han sabido cómo trabajar con todo lo que está disponible desde la tecnología, y estamos todavía en ese proceso hacia donde tú apuntas, Marcelo, ¿no? A tratar de ser generadores del conocimiento, porque por ahora es subir un material, lean este material, hagan el cuestionario, todo lo que ya está en las redes, tratamos de colocarlo en estas plataformas y a ver cómo el alumno, cómo el alumno responde. Estímulo-respuesta, ¿no? No estamos todavía generando el conocimiento y me quedo con eso, me quedo con el reto que planteas de cómo construir el conocimiento a partir de esta nueva situación, de este nuevo contexto, ¿sí? Mucho se ha hablado en las aulas del constructivismo, en las universidades del constructivismo, ahora cómo lo manejamos en esta situación particular que estamos viviendo. Entonces esa es una pregunta que puede quedar para el público, para pensarla, para que luego la podamos desarrollar un poquito más adelante, pero creo que esas dos cuestiones son muy importantes que planteas, Marcelo. Te lanzo la misma pregunta, Eder, que ya respondió Marcelo, y para que podamos establecer este diálogo. Bueno, desde mi experiencia en el ámbito profesional y el activismo, existen, la tecnología, al menos en tecnología de información, se ha desarrollado bastante, que quizás no se ha utilizado mucho, pero en esta coyuntura aplica y puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, hay una rama en la tecnología de la información que se llama sistemas expertos, que permite a través de la experiencia de un experto humano llenar una base de datos de conocimiento y a través de diferentes reglas hacer la inferencia del conocimiento con un problema práctico, con un problema real y poder dar resultados. En un caso aplicable que está es el sistema que permite hacer análisis de sangre, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo podemos aplicar hoy en día para el caso de muchos, como un filtro para los análisis del COVID, por ejemplo, en una primera instancia. Poder tener esa plataforma, ese software, ese sistema en línea, donde el humano, que creo que lo están aplicando en algunos países, te permite introducir los síntomas y el sistema va analizando y te va diciendo qué tan probable o qué tan necesario es que te pases a la prueba ya con los reactivos, digamos, ¿no? Entonces eso te agiliza bastante tiempo, es más, te disminuye los cuellos de botella para que alguien tenga que estar atendiendo las solicitudes. Y además hay otra rama también justamente de la tecnología de la información que se llama inteligencia artificial, que ya se aplica en muchas ramas de la industria, que son pequeños robots programados que van atendiendo, ¿no? Y que te van derivando, por ejemplo, en el caso de la industria, si tú tienes un negocio de venta, el sistema, tú te conectas a su página y te pregunta qué deseas. Y si es reclamo, te va derivando a la de reclamo. Te pregunta de qué tipo de reclamo es, si es un tipo de producto en especial, y te va derivando para poder justamente agilizar más el tiempo y que tú llegues ya al humano, a poder contactarte con el humano para que te responda a tu problema concreto. Entonces hay bastantes formas de automatizar y eso también es aplicable hoy en día, porque lo que se necesita, como la pandemia justamente se va multiplicando los casos, entonces estos sistemas también pueden ayudar
Otra ventaja que tenemos en esta coyuntura es que en cierta medida es una gran ventaja el tema de que mucha gente tiene dispositivos inteligentes. Entonces es fácil lanzar una app, una aplicación o un software o una plataforma web donde pueda uno llegar y hacer todos estos filtros justamente para atender en el caso concreto de poder identificar fácilmente los focos de infección, ¿no? Entonces, una de tantas cosas en la forma de cómo se puede aplicar. En nuestra experiencia como activistas, nosotros nos encontramos en una situación, bueno, yo pertenezco a un movimiento, el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, es un movimiento de mi región en defensa de un área protegida y de un valle de bosques, y también pertenezco a la Comunidad Ambientalista por Bolivia a nivel nacional, de un grupo de activistas, de colectivos que estamos promoviendo la comunidad. Y nace la problemática de cómo podemos ayudar, porque tenemos muchos conocidos que justamente en la época de la cuarentena, que hoy todavía continuamos en cuarentena, hay bastante necesidad de alimentos. Y nosotros como estamos involucrados en el tema del activismo, llegamos a capas de la sociedad donde quizás a veces uno cuando no se mueve en el activismo no conoce las necesidades grandes que hay en la familia, gente que realmente no tiene que comer, en el caso de las comunidades también, en zonas urbanas es más complicado porque no puedes cultivar muchas veces como en las áreas de las comunidades. Entonces, nace la pregunta, el año pasado durante los incendios nosotros hicimos todo un movimiento de recepción de ayuda, tanto en víveres, económicas, y la logística del transporte a la zona de los incendios y la distribución, con todos los mecanismos para el respaldo en planillas, en actas y todo eso. Pero acá nos encontramos con una situación muy complicada. ¿Cómo podemos ayudar sin exponernos al contagio? Entonces, es ahí donde yo en el área profesional ahorita estoy trabajando bastante en el tema esto de los deliveries y de las ventas por internet, es un tema muy aparte, personal, profesional, y entonces cruza, ¿no?, la idea, si se pueden distribuir en la industria, en el comercio, se pueden distribuir productos, ¿por qué no se van a poder distribuir alimentos? ¿Por qué no vamos a poder conectar a la persona que puede ayudar con la persona que necesita la ayuda? Entonces ahí donde levantamos una plataforma, que es un sistema de información, lo subimos a la web y lo publicamos para Android y para iPhone, que permite un formulario donde la persona que necesita ayuda, al menos en las zonas urbanas, registra su geolocalización, algo que también hace años no teníamos. Entonces con la geolocalización podemos saber dónde están las personas que necesitan, y aparte habilitamos un mapa de Bolivia donde la persona que quiere ayudar entra y ubica, según su ubicación, los puntos más cercanos a los de las familias que necesitan. Entonces podemos contactar sin movernos mucho de nuestro barrio, de nuestra zona, poder contactar a la gente que necesita. Eso es lo que se llaman plataformas colaborativas y conexiones peer-to-peer, no persona a persona. Entonces, esa parte de la tecnología, por la coyuntura de ahora, tuvimos, o sea, la necesidad nos llevó a buscar esta solución. Entonces aplicamos y hemos logrado, bueno, en el caso de Roboré es un caso muy bueno porque hemos logrado ayudar a por lo menos más de unas 20 familias, que eso involucran a más miembros familiares, porque se ayuda a toda la familia. Y en el caso a nivel nacional, se han registrado casi bueno, se ha registrado en La Paz, en Pando, en Cochabamba, en Sucre, gente que necesita. Aún no podemos dar el segundo paso de la gente que ayuda a ir y poder registrar la ayuda. En el caso de Roboré sí se ha dado, uno entra al mapa y ya ve los puntos que estaban rojos, lo ve en verde, porque han recibido ayuda. Es más, la misma aplicación, según la cantidad de ayuda que reciba y según la cantidad de integrantes familiares que tengan, puede ir cambiando de color los puntos de geolocalización, de rojo a naranja a verde, y con el tiempo también van a ir cambiando según se vaya consumiendo los alimentos. Entonces, te ayuda, además de identificar, a planificar y organizar las ayudas. Esa es una aplicabilidad, por ejemplo, de lo que hoy hay en tecnología de la información a esta necesidad que tratamos de responder, ¿no? Eso sería mi aporte. Genial, Eder. Me parece interesantísimo lo que planteas. Hablas a partir de una serie de necesidades y evidentemente esta pandemia, este contexto, esta situación ha puesto de manifiesto una serie de necesidades de tipo social, cultural, educativas, económicas y de todo tipo, ¿no es cierto? Y la tecnología
de alguna manera tiene que empezar a responder o ha empezado a responder a esas necesidades, como bien lo planteas. Y todo lo que dices al final de tu intervención me da pie para la segunda pregunta, que tiene que ver justamente sobre cómo podemos reflexionar el uso de las tecnologías para que éstas puedan llegar a sectores vulnerables como los que tú mencionas, y para gente que no está teniendo acceso. ¿Qué puede hacer la tecnología, por ejemplo, en el campo de lo educativo, que es donde nos movemos, por lo menos Claudia, Marcelo, yo y también Eder desde el activismo? ¿Qué pasa con esos sectores que no tienen los recursos tecnológicos? ¿Cómo hacer, de qué manera poder alcanzar y cubrir estas necesidades o satisfacer estas necesidades y cubrir estas carencias? Mira, Lanzo a Pablo, Marcelo la pregunta. sí, siguiendo también la línea argumental de Eder y vinculando las dos preguntas en un gran problema, me hacen evocar, voy a hablar de un asaltante de bancos. Stigler, antes de ser filósofo, fue asaltante de bancos y lo tomaron preso y estuvo muchos años preso. Y después reflexionaba y decía, la ventana de oportunidades fue haber cometido el error de ser asaltante de banco y ponerme a reflexionar. Y él reflexionó sobre las tecnologías y planteaba algo muy interesante que apunta un poco a la situación actual y al desafío del futuro. Primero, las tecnologías son antropológicas, es decir, no son ajenas al hombre. Cuando hablemos de tecnología, no hablemos como que las tecnologías son una cosa distinta de nosotros. Yo en este momento estoy comunicándome con ustedes y con ustedes nos comunicaremos a través de las redes sociales con otras personas que tengan la gentileza de escucharnos y de vernos, pero yo no estoy comunicando con una pantalla, me estoy comunicando con ustedes y nos comunicaremos con las personas mediados por tecnología. Entonces las tecnologías son una expresión de la identidad cultural de los grupos humanos. Si un grupo humano vive al lado del mar, fabrica anzuelos, y si vive en el campo, fabrica arados. Las tecnologías son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Entonces lo primero es que hay que romper esta disociación, que es como cuando los obreros en la Revolución Industrial hacían huelgas porque las máquinas le iban a quitar el trabajo. Las tecnologías de información y comunicación no son impropias ni una alternativa a la inteligencia humana, son una extensión de la inteligencia humana y hay que verlas con un sentido de oportunidad y no con una rivalidad. Y uno de los grandes problemas de estas paradojas que yo les hablaba es que, por ejemplo, en educación, tanto los profesores como los estudiantes han utilizado estas tecnologías sin comprender la profundidad del problema. El Homo sapiens sapiens tiene que transformarse en Homo cibernéticos. La cibernética es la ciencia del control y la dirección y de la toma de decisiones en animales y máquinas. Cada vez que enviamos un mail y oprimimos send o hacemos un clic, desde una decisión muy simple, estamos desencadenando complejos tramados de decisiones automatizadas que no necesitamos saber cómo funcionan. Y están ahí. Pero esto encierra detrás problemas sociales, de brecha digital, de injusticia también, porque no todo el mundo tiene acceso. Hoy día, por ejemplo, en el contexto de pandemia, nosotros que trabajamos en las universidades, definimos que íbamos a comenzar a hacer clases a través de medios sincrónicos como este, el Zoom, y medios asincrónicos, plataformas, Moodle, donde podemos publicar, crear comunidades virtuales de aprendizaje y esas cosas. Pero resulta que una alumna se subió al techo de su casa en un sector rural porque no tenía acceso a la tecnología de conectividad eficiente para poder hacer sus tareas. Y hay muchos estudiantes suburbanos y rurales que no tienen tecnología. Y paradójicamente en mi país, yo participé 10 años en ese proceso. En la década del 90 se empezó el proyecto de Enlace que era para llevar tecnología a las escuelas y los liceos en los lugares más recónditos del país. Y logramos hacerlo. Y después por decisiones políticas se discontinuaron estas decisiones. Entonces hay temas de democratización del acceso al conocimiento, hay temas de injusticia social, hay temas de discriminación
hay temas de segregación social y por lo tanto las tecnologías están desafiantes, porque en realidad la pandemia es una situación coyuntural que nos expone a la necesidad imperiosa de usarla. Pero ¿qué viene después en la pospandemia? No va a ser la normalidad anterior, va a ser una nueva normalidad que va a requerir del uso intensivo de las tecnologías. En educación, por ejemplo, la enseñanza mixta, blended learning, mezclar lo presencial con lo virtual, eso va a venir. Y esto se circunscribe dentro de un proceso que se denomina disrupción tecnológica, donde están muchos de los fenómenos que describe Eder, pero también está la nanotecnología, la biotecnología, está la domótica, que es la tecnología aplicada a la vida cotidiana, está el tema de la telemedicina y la telesalud que ya enuncié, está el tema de las impresiones 3D, 4D, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, los cyborgs o los robots inteligentes. Es decir, en la próxima 5 a 10 años la fisonomía del mundo va a cambiar. Entonces hay temas muy potentes que están latentes y que van a ser las nuevas tensiones. Ya no va a ser la pandemia, van a ser las desigualdades de acceso a la tecnología y la falta de democratización de acceso al conocimiento. Perfecto, clarísimo, Marcelo. Hablabas de dos cosas que me quedaron dando vueltas. Uno sobre la extensión de la inteligencia, comprender la tecnología como la extensión de la inteligencia humana, cambiarnos un poquito el chip y no pelearnos, no enfrentarnos, no hacer ese pugilato con la tecnología que ha saltado y se ha manifestado de manera mucho más visible los padres de familia, las instituciones educativas, los alumnos, los docentes. Entonces no tenemos la tecnología y ese enfrentamiento que ha salido en esta situación particular, y creo que tenemos que modificar un poquito nuestras estructuras al respecto, ¿sí? Eder, ¿quieres opinar algo más con respecto a lo que mencionaba Marcelo, o algo más que quieras aportar? Sí, con respecto al un poco el tema de la brecha que hay, ¿no? Efectivamente, justamente cuando lanzamos la plataforma, hay pues familias que también no tienen ni teléfono, ni mega, ni nada, o sea, y ahí, bueno, ahí se planteó otra solución que no necesariamente es un avance tecnológico, el tema de poner algún identificador afuera de la casa, llevar un identificador en el brazo, un pañuelo blanco, rojo, que identifique que necesita ayuda, ¿no? Entonces, pero hay ese tema y es también considerable, ¿no? Aquí yo lo entiendo, el tema tecnológico, como una herramienta más del ser humano. Y está dentro de los medios de producción que tenemos la sociedad para producir nuestros medios de vida. O sea, no es el fin, es un medio para tener una mejor calidad de vida. Entonces, el tema del acceso a la tecnología, a la información, del acceso al Internet, por ejemplo, como lo conocemos, más crudo, es una necesidad que debería estar entre los servicios básicos de la población, de la sociedad, ¿sí? Justamente, no solamente por el hecho de acceder al Internet, sino por el hecho de la aplicabilidad que tiene el Internet a diferentes cosas. En el caso del Internet, en el caso de la tecnología de la información y otras tecnologías también, nos ahorra bastante... Muchos procesos pueden hacerse de manera más eficiente, con menos gasto de recursos y con más eficacia, ¿no? Entonces, eso debe ser, en el caso por ejemplo, del Internet, es una demanda que debería ser que todos los gobiernos puedan garantizar el acceso, como el acceso al agua, como el acceso a los servicios básicos de electricidad. Y ahí viene otro tema, ¿no? Porque hay bastante investigación tecnológica, pero no se aplica a muchas necesidades sociales. ¿Pero por qué no se lo hace? Porque no es lucrativo. ¿Qué pasa si sinceramente a mí como profesional, como ingeniero, bueno, ¿para qué hacer la aplicación si no me va a retornar ingreso? Estoy gastando tiempo, estoy utilizando tiempo en que podría utilizar. ¿Cómo ven algunas personas esta crisis? Algunos profesionales lo ven esta crisis como la oportunidad para emprender. Y emprender significa necesariamente llegar a una forma de acumular capital, hacer una empresa,
como la oportunidad de hacer una empresa. Entonces, muchas veces estas crisis, el enfoque que le demos, ya sea egoísta o debería ser solidario. Y ahí viene otro punto, ¿no? La crisis del COVID es una crisis humanitaria, es una crisis que debemos afrontar como seres humanos, más allá de individuos, porque si todos vencemos el COVID, vence la humanidad. Eso es lo más importante. No es, y aquí nos lleva, las crisis creo que ha sufrido la humanidad, nos lleva a ser más solidarios, a dejar un poco de pensar en el individualismo, en la visión emprendedora individual, egoísta, y más bien tratar de lo que tenemos, lo que sabemos, nuestras habilidades, ponerlas a disposición para que podamos hacer algo que en solidaridad, como humanidad nos pueda ayudar a superar. Entonces, pero hay políticas de gobierno que obstruyen eso, que limitan eso. Porque esto que nosotros hemos aplicado acá no es lo último en tecnología. Ya se viene investigando, ya se viene aplicando hace unos cuantos años atrás. Pero ¿por qué los gobiernos no lo aplican? Se ha abierto un banco de alimentos en el caso de Santa Cruz, en el caso de Cochabamba, pero no aplican este sistema para poder distribuir ni para poder llevar un control eficiente de lo que se está ayudando, porque el problema a veces es que un grupo de una organización va y ayuda a una familia, otro grupo va y ayuda a la misma familia. Pero si nosotros podemos identificar que ya han ayudado en ese lugar, entonces no solapamos las ayudas y es de manera más planificada, más organizada. Todo esto es necesario ahora. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no les interesa, porque no hay políticas que realmente les interese y porque también hay otros intereses ahí detrás. Entonces muchas veces la tecnología termina siendo limitada, termina siendo frenada por algunos intereses que hay detrás en la sociedad. Entonces es importante también entender ese contexto y eso va casado, eso va a generar las brechas en todos los sentidos, brechas en temas de formas de cómo vivir, brechas en el tema del acceso tecnológico. Entonces tiene mucho que ver un trasfondo de las políticas de gobierno. Desde ahí también hay que abordarlo para poder disminuir esas brechas y que todos podamos tener acceso a, a la tecnología que es necesaria, ¿no? No sé si tenemos tiempo, pero sí, hay dale, tiempo, ¿no? Sí, si se corta podemos igual, me parece importante el aporte epistemológico que usted tiene para dar respecto a esto, profesor. Sí, previo a eso me interesa, a partir del análisis que se ha hecho, plantear 3 inflexiones que tienen que ver también con el futuro y los desafíos que vienen respecto de las tecnologías. Uno es entender que las tecnologías también son una expresión de las mallas de poder. Foucault decía que el poder se reproduce en distintos estratos de la sociedad, en distintas instancias, en la escuela, en las cárceles, en las universidades, en el ejército, también en las tecnologías se expresa el poder económico, el poder político, y lo vemos a diario. Acaban de amenazar, no voy a hacer inferencias políticas explícitas, pero que es posible controlar las redes sociales porque a un determinado gobernante no le gusta lo que está ocurriendo. Entonces también aquí hay una tensión futura que va a haber que gestionar desde también las aspiraciones legítimas de los pueblos respecto de cómo se usan las tecnologías para el beneficio del bien común y no para los intereses económicos y políticos exclusivamente. Eso se vincula con la democracia digital. Hay que crear mecanismos que garanticen el acceso, como Eder lo plantea, a las tecnologías de manera igualitaria. Es una nueva necesidad de la sociedad posmoderna. Y lo último es que creo que necesitamos tecnologías profundas, es decir, no solamente usarlas como están disponibles, en realidad, en términos tecnológicos se usa el 30% del potencial instalado. No hay reflexión sobre el uso de las tecnologías. Epistemológicamente se requiere entender que las tecnologías son un medio para desarrollar una inteligencia distinta. La inteligencia cambia la cultura del hombre. Cuando el hombre cambia su forma de entender su relación con la realidad y los utensilios que usa para habitar esa realidad y cómo resuelve sus problemas, cambia la forma de ser inteligente. Entonces, si aprendemos a ver las tecnologías de la información y comunicación como una oportunidad, y con todas las soluciones que vienen al futuro, si lo que viene está a la vuelta de la esquina, los hologramas van a estar, en 5 años más nos vamos a estar viendo en la sala,
mientras conversamos como lo estamos haciendo ahora en una pantalla. Los dispositivos de biotecnología para resolver problemas de funcionalidad de órganos del cuerpo ya están aplicados a nivel de la vista, de órganos nobles, de funciones cerebrales. Hay muchas aplicaciones que vienen y en donde una vez más las brechas sociales se van a ver expresadas, porque la probabilidad más alta es que tengan acceso a estas tecnologías las personas que tienen recursos. Entonces ahí yo le encuentro razón a Eder, que tiene que haber una política de Estado que cautele el bien común, en donde la tecnología sea un derecho, no solamente un bien de consumo. Yo muy agradecida con el aporte que nos han traído, Eder, desde tu trabajo como ingeniero, como activista ambiental, trabajando con esta plataforma solidaria que ha permitido colectar diferentes ayudas en distintos puntos de Bolivia, con mayor énfasis en el área rural de Roboré. Y bueno, el profesor Marcelo, que nos ha permitido mirar la tecnología desde lo antropológico. Ese yo creo que es como el punto clave, superar la tensión entre la tecnología y el ser humano. Es una tensión ficticia que nos han hecho creer hasta ahora quienes tienen el poder precisamente, ¿para qué? Para no democratizar la tecnología. Entonces yo siento que ese es como el punto de quiebre que hay que mirar ahora para lograr transformar y dar ese salto cuántico que como humanidad creo que algunos estamos listos y otros seguir acompañando el proceso para que pronto todos logremos dar el salto hacia el siguiente punto del planeta Tierra, ¿no? Y yo creo que no hace falta agregar nada porque lo han dicho todo. Por ahora, este Hasayé se va muy contento. Muchísimas gracias, Eder, doctor Marcelo, Pablito, y nos vamos a estar viendo las próximas semanas con otros invitados en el ámbito de la neuroeducación y esperamos tenerlo, por supuesto, a Eder, al doctor Marcelo en otra instancia para seguir dialogando sobre muchos temas que se han abierto a partir de este encuentro. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, gracias, Eder, gracias, Claudita. Un abrazo virtual. Un abrazo. Muchas gracias.